habla sobre Aquino, Occam, Descartes, Kant y Hegel. ¿Qué pensaba cada uno de estos filósofos acerca de estas ideas? El amor, en primer lugar. Aquino pensaba que el conocimiento es el amor. El conocimiento causa el amor. El amor conduce a la felicidad. Es una complacencia del bien. El amor es un objeto agradable y sigue un movimiento hacia el objeto que es el deseo. Y por último es el gozo. Occam pensaba que el amor es Dios porque Dios mandó, o lo que manda o prohíbe lo hace por amor. Y Descartes habla que el amor es una emoción que percibe el bien. Kant habla que el amor es el principio de la felicidad, que ese es su fundamento. Y Hegel dice que el amor es una ciencia o un sentimiento de la identidad de dos personas. Al estar fuera de sí mismo, entonces es estar pensando en otra persona, no en uno mismo. El otro es la ciencia. Aquino dice que es el conocimiento de las cosas por su causa y que se ve en tres maneras para el hombre, que es la ciencia divina, la ciencia humana y la mixta, que es la humana y la divina. La otra es que existe. Occam dice que la ciencia es el conocimiento cierto y evidente de algo verdadero y necesario que produce de primicias necesarias. Para Descartes, la ciencia es una pirámide cúspide que está ocupada por las leyes generales de la realidad hasta llegar a la base, o sea que es la naturaleza real. Kant dice que la ciencia responde a una idea inicial del conocimiento impulsado por la razón que es capaz de marcar una meta y una estrategia. Y Hegel dice que la ciencia muestra que de la derivación del conocimiento o contenido total. Es un objeto que está inmanente en la ciencia, que es en el espíritu, porque para Kant, como en su teoría dice, que el espíritu y la ciencia y todo está unido, entonces todo está ligado entre sí. El otro es el contemporáneo. Aquino dice que esto existe en sí mismo, en el mismo tiempo que otra cosa, y que pertenece a la misma época. Para él esto es contemporáneo. En Occam, pues no muestra qué es lo que para él representa contemporáneo. No hay alguna teoría. Tampoco Descartes habla sobre eso, ni Kant. Pero Hegel dice que el contemporáneo es lo que se establece sobre la base del movimiento del venir singular de la idea en cuanto a la vida. El cuarto es el cuerpo. Aquino dice que el cuerpo tiene la potencia de la vida, tiende a realizar muchas actividades vitales y crece, percibe, siente, y que el alma es quien permite efectuar todas estas actividades. Occam dice que el cuerpo
El cuerpo se representa en dos formas, por medio de la razón y de la fe. Descartes dice que el cuerpo es una materia finita y espacial, dado que es puro movimiento mecánico, con diferentes actividades. Kant dice que el cuerpo es cierta sustentabilidad del sujeto para ser determinado sensiblemente por ciertas representaciones. Y Hegel dice que el cuerpo se establece sobre la base del movimiento, de venir singular, de la idea en cuanto a la vida. El quinto, es duda metódica. Aquino dice que la duda metódica aclara los límites de la duda misma. En Occam no dice ninguna respuesta a esto, y Descartes dice que es la duda como un método para encontrar alguna verdad. Kant tampoco refiere nada, y Hegel dice que tiene como objetivo la fundamentación racional del conocimiento, que consiste en rechazar toda aquella creencia que plantean alguna duda. El espíritu. El espíritu para Aquino es un cierto impulso o un movimiento, dado que al solo como el viento, a este se le llama espíritu. El espíritu tanto se hace referencia a acto, creación o una casualidad. Para Occam, el espíritu se dice que es el alma racional o también el entendimiento y la voluntad, como las facultades espirituales. Para Descartes, el espíritu constituye la realidad última y primera del ser. Kant convirtió el espíritu solo como una ciencia, porque Kant rechaza la idea del concepto del espíritu o del alma. Y Hegel nos habla del alma, del espíritu, que es algo que supera lo natural y se eleva hasta sí mismo en el proceso del autoconocimiento, porque en su teoría Kant habla que el espíritu es lo que le da la razón a todo y lo que tiene, lo que maneja a los seres humanos. Y es para él algo esencial. La estética. Para Aquino, la estética se define como algo bello, como aquello que agrada a la vista, es decir, como aquello cuya complementación agrada. Para Occam es una ciencia que estudia las leyes del desarrollo del arte o la actividad del arte hacia la realidad. Para Descartes, es aquello que puede considerarse como algo bello o algo sagrado. Y para Kant se define como la ciencia de todos los principios a priori de la sensibilidad. Para Hegel es una superioridad de la belleza artística. ¿Por qué? Porque para él el espíritu y la naturaleza están ligados para llegar a ese es su razonamiento, que para él lo superior, lo más importante es la naturaleza, y la belleza artística se refiere a imitar
la naturaleza y convertirlo en arte. Por eso para él es algo muy importante y porque viene del espíritu y es su reflejo. La estética y la fe. La fe. Esta recibe como nombre toda verdad relevada al hombre por Dios y expuesta por el magisterio de la Iglesia. Para Occam no son principios de demostración ni conclusiones. Y para Descartes no menciona nada. Y para Kant la fe es un asentamiento subjetivamente suficiente, pero con conciencia del ser insuficiente. Y para Hegel, la religión, para Hegel, es el saber del espíritu divino, porque en su teoría Hegel toma como principio el espíritu. Por ello es que la religión influyó mucho en su teoría y en su manera de pensar. La lógica en Aquino tiene por objetivo formal de estudio de las relaciones de la razón o la lógica, que es un estudio de los pensamientos, de la relación que puede encontrarse entre sí. La lógica en Occam tiende determinadas propiedades que la convierten en un antecedente mucho más creado de lo que a primera vista pueda parecer de la lógica contemporánea. Descartes no menciona nada en cuanto a esto y Kant dice que la lógica es una ciencia que fundamenta que el hacer científico porque posibilita que el entendimiento piense sin contradicciones en general. Y Hegel dice que es la ciencia del proceso de la herencia entre el ser y la nada. Se interesa por el pensamiento de la forma, el contenido y lo absoluto, lo relativo, lo racional y lo irracional. El materialismo, para Aquino, es la materia en movimiento, porque él es de la teoría del marxismo. Occam no menciona nada, no se encontró ninguno. Y Descartes dice que el materialismo es una tendencia filosófica sobre la relación entre el alma y el cuerpo. Kant tampoco se encontró. Y Hegel dice, tampoco menciona algo de esto. El otro es el método científico. Aquí no lo menciona. Occam tampoco. Descartes tampoco. Y Kant dice que es un procedimiento para llegar a un resultado o una respuesta, que existen dos clases. Es el método natural y el método de Kant. Y Hegel dice que es una totalidad moviente donde cada parte está en relación interna con todo. Es una parte de su teoría donde para él todo está relacionado entre sí. Después sigue la metafísica. Aquino nos dice que solo Dios existe por sí mismo, como el creador del mundo, y es el ser que da la existencia a los demás. Occam no menciona nada. Y Descartes dice que la demostración de Dios mediante el razonamiento lógico. Y Kant nos dice que la
la ciencia, que es la ciencia de los límites de la razón humana y no como un sistema del saber. Hegel nos dice que es una ciencia como primer punto que desciende de la totalidad de lo real tal como aparece y por el nombre. El otro es el ser. Aquino dice que es la clave de la comprensión de la naturaleza como función activo que depende de Dios, principio de todo lo que existe en el universo. Occam dice que designa a la naturaleza de la materia, la realidad objetiva a diferencia de la conciencia, el pensamiento y las sensaciones. Descartes dice que es incomprensible e incansable. Podemos aproximarnos tanto como que queramos a él. Kant dice que es sencillamente la posición de una cosa o de ciertas determinaciones entre sí. Y Hegel dice que es aquello que se puede distinguir por solo y saber su propia existencia. El otro es el sujeto histórico. Aquino no se encontró y luego Occam dice que constituye una de las tareas intelectuales políticas mayores en la perspectiva del cambio social presente al futuro. Es un constructor de la historia y un agente de transformación en la historia. Descartes lo menciona y dice Kant que no es un sujeto biológico, es el protagonista de un proceso que en cada momento a su vez es un proceso de sí mismo. Hegel dice que se refiere a la facultad de la representación de la realidad por método de los sentidos como un primer movimiento. El otro es el de superhombre. Para Aquino, esto quiere decir que la persona es lo más perfecto que hay en toda la naturaleza. Es un producto de la naturaleza, de la cultura. El hombre es el creador de todos los valores. Occam dice que es el hombre nuevo que aparece tras la muerte de Dios. Descartes no menciona nada, Kant tampoco, y Hegel dice que el hombre es como protagonista del proceso histórico, porque para Hegel el espíritu influye en el hombre para así realizar actos que lleguen a marcar sucesos históricos. Por último, es la razón pura. Aquino dice que determina el carácter moral obligatorio de ciertas acciones del hombre, el cual no se deriva de las propiedades particulares de la naturaleza humana. Occam no menciona, Descartes tampoco. Kant dice que la razón pura es la razón no declarada como elementos empíricos, principios para conocer algo completamente. Hegel dice que es un modo de pensar dialéctico, mostrando de la vinculación interna de las afirmaciones contrarias y de las transformaciones, porque en su teoría habla que es necesario que hayan confrontamientos de ideas contrarias para así
llegar a una razón por